Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Complejamente. Hoy hablaremos sobre alimentación, nutrición saludable y los problemas derivados de los malos hábitos alimenticios. Por supuesto, también hablaremos de las problemáticas de salud mental que se asocian a la alimentación. Para esto te invito a ver el siguiente video. Solo un 5% de la población chilena mantiene una dieta saludable y el 95% requiere cambios en la alimentación. Estas son parte de las contundentes cifras develadas por la última encuesta nacional de consumo alimentario realizada por el Ministerio de Salud y Elige Vivir Sano. El sondeo a más de 3 millones de hogares chilenos también develó que 3 de cada 4 adultos tienen sobrepeso y obesidad, cifra que en los niños y niñas llega al 60%. Sin embargo, existe un creciente interés por cambiar a una dieta más sana. ¿Solo la falta de tiempo y recursos impiden ese paso a una alimentación saludable? ¿La pandemia ha empeorado estos hábitos alimenticios? Esto y mucho más en Complejamente. Tal como apreciamos en las cifras oficiales a nivel nacional, la mayoría de los hogares de nuestro país tienen hábitos de alimentación poco saludables. Para hablar de este tema tenemos un tremendo invitado, el doctor Tito Pizarro, que es especialista en nutrición y académico de la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenido. Un gusto, muy encantado, Ana María. Un gusto estar acá y espero poder responder algunas de sus dudas, inquietudes y poder entregar algunas miradas. Así es, o sea, partamos por lo más importante. ¿Qué significa que el 95% de la población está haciéndolo mal en términos de nutrición, de alimentación? Esta es una encuesta que se hizo a nivel nacional y que revela cuán bien o cuán mal comemos, cuán bien o cuán mal nos alimentamos, y está mirado de un patrón de una alimentación saludable. Y claro, la mayoría, por no decir casi todos, el 95%, requiere cambios. Y eso se revela en las cifras de obesidad, se revela en las cifras de cáncer que tiene el país, de enfermedades crónicas que tiene el país, que están vinculadas a los tipos de comida que consumimos diariamente los chilenos y chilenas, ¿verdad? La gente que vive en este territorio. Por eso es que es tan grave ese dato, tener el dato de que la mayoría de la población, que casi nadie se salva de alimentarse en forma adecuada. Es algo generalizado, o sea, prácticamente. Entonces, ¿cómo podríamos partir? ¿Por dónde empezar? O en términos generales, ¿cuál sería la recomendación, doctor? Mira, primero hay que decirlo que esto no era así antes en Chile. Hay un cambio en la historia de Chile en torno a que irrumpen en el país ciertos tipos de alimentos, ciertas formas de alimentarnos que nos han generado obesidad, sobrepeso y enfermedades vinculadas a la alimentación, que eso es lo grave. No es un tema estético, este es un tema de salud, este es un tema de bienestar humano. Las comunidades no están bien porque se están mal alimentando. ¿Y de dónde se parte? Desde las políticas públicas, desde el Estado, que tiene que asumir que este es un desafío. Este es un desafío de construcción de políticas públicas que haga más accesible, más disponible los alimentos saludables, por un lado, y que haga más inaccesible, que haga más difícil la adquisición de estos alimentos menos saludables, que es lo que nos está conduciendo a obesidad y sobrepeso. Perfecto, y en ese sentido, el tema más preocupante quizás son las cifras de los niños. O sea, tener una tasa de obesidad infantil del 60% parece como, ¿cierto?, un futuro que no va a mejorar en el corto plazo. Sí, da la impresión de que nuestros niños y niñas, ¿verdad? Primero básico, menos de 6 años ya hay 1 de cada 10 que tiene obesidad. Y en primero básico ya encontramos que 6 de cada 10 tienen sobrepeso y obesidad. Ese es un dato bastante terrible, que revela que en nuestros entornos donde vivimos, ¿verdad?, hay un exceso de alimentos no saludables. Y ahí la clave, el desafío es avanzar desde el punto de vista de proteger los entornos de las escuelas, de que no haya alimentos con estos sellos de advertencia altos en. Si a mí me pidieran decir cuál es la definición de alimentos saludables, yo digo, bueno, de partida hay que excluir los alimentos con sellos, ¿verdad? Los alimentos con sellos claramente tienen exceso de sal, azúcar,
grasas saturadas, calorías, ¿verdad? Son alimentos que aparecen producto de la industrialización de alimentos y que lamentablemente en sus ingredientes tienen muchos estos compuestos que hacen daño a la salud. Por lo tanto, el primer desafío es que en las escuelas, los entornos escolares, se cumpla la ley, que no haya posibilidad de adquirir, de consumir alimentos con altos N. El segundo desafío es promover los alimentos que no tengan sellos de advertencia, o sea, que vengan del mundo del mar, del campo, frutas, verduras, legumbres, pescados, ¿verdad? De tal manera que nuestros niños y niñas en las escuelas puedan tener una mejor alimentación, y ahí hay clave la UNAED, cómo mejora esos entornos, y después en las familias, cómo podemos ir avanzando a tener alimentos con menos sello, a alimentarnos en forma más natural, más sostenible en el tiempo, vinculado a alimentos que vienen de nuestros campos, de nuestra pertinencia cultural, de nuestro mar, pescado, leche, productos lácteos, ¿verdad? Legumbres que dejamos de consumir. ¿Cómo somos capaces como sociedad de volver a valorar, a poner en moda los consumos de los legumbres? Y ahí está nuestro desafío de políticas públicas, por un lado, de hacerlos más accesibles, de permitir que poblaciones que no tienen recursos económicos puedan tener disposición de estos alimentos, y también de hacer grandes campañas desde el punto de vista de la promoción de la alimentación saludable. Y en términos de salud, ¿cuáles son las consecuencias específicas, las enfermedades que se derivan de estos problemas de alimentación? Que ahí hay un vínculo directo. Hay un conjunto de enfermedades, quizás desde las cosas más sencillas o pareciera más concretas, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, si consumimos mucha cantidad de sal, vamos a tener mucha hipertensión, muchos infartos. Si consumimos mucha cantidad de grasas saturadas, bueno, vamos a tener problemas de ateromatosis, ¿verdad? Y vamos a tener infartos, enfermedades cerebrovasculares. Pero hay otras cosas que son un poco más complejas de entender. Por ejemplo, la vinculación tan estricta, tan directa de lo que comemos y varios tipos de cáncer. Hay un aumento en la incidencia de cáncer en Chile, hay un aumento en la mortalidad por cáncer en Chile que está explicado fundamentalmente por el tipo de alimentación. Por eso que son temas de alta preocupación social, de alta preocupación de la salud pública, de cómo cambiamos la forma de alimentarnos y de cómo las políticas públicas incidan para que haya mejores alimentos y para que la población no se enferme. Y están también todas las otras enfermedades que están vinculadas, ¿verdad?, a la obesidad misma, ¿verdad? Temas desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de sentirse bien, desde el punto de vista del movimiento en los niños y niñas, desde el punto de vista del desarrollo. Hay una serie de vinculaciones de temas tan sencillos como el tránsito intestinal, de poder ir al baño, ¿verdad? Si no consumimos suficiente fibra, está estrictamente vinculado con la constipación, con la estitiquez, ¿verdad? Con la dificultad de ir al baño. Un tema muy frecuente en los niños y niñas y muy frecuente en las mujeres. Y podríamos superarlo si es que tuviéramos una dieta rica en fibra. Y las dietas ricas en fibra son de frutas, de verduras, de legumbres, ¿verdad? Entonces no es tan complejo si cambiáramos ciertos patrones. Pero para eso se requiere mucha energía, buenas políticas públicas, un buen apoyo del Estado y una buena campaña desde el punto de vista de la educación a las comunidades, ¿verdad? Y a la participación social. Y en estos términos, el programa Elige Vivir Sano ha logrado resultados. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Yo tengo una mirada más crítica del Elige Vivir Sano. Me parece a mí que seguir apostando y a culpabilizar a las personas de esta situación, si el 95% de la población chilena, no puede ser que todos seamos culpables, ¿verdad?, de esta patología. Y fíjate que a nivel mundial las cifras son parecidas. Entonces, creer que la respuesta es solo individual es un error, y el Elige Vivir Sano ha propendido mucho a opciones individuales, a que esto es un tema meramente de educación, meramente de entender mejor. Y tú te das cuenta que a través de todos los modelos, ¿verdad?, de evaluación, los niveles educacionales no influyen mayormente. O sea, la gente bien educada igual tiene obesidad, igual tiene enfermedades vinculadas a la mala alimentación. Entonces, el tema central aquí es cómo construimos políticas públicas para que, por ejemplo, en las escuelas haya casinos, lugares donde puedan alimentarse los niños. Eso significa infraestructura. Y eso significa que las escuelas se rediseñen y que tengan espacios llamados casinos o lugares donde almuerzan que puedan estar 1 hora alimentándose y no 10 minutos como ocurre hoy día, bueno, hoy día sin pandemia,
para poder alimentarse, porque son espacios muy reducidos, los niños entran y salen y después nos quejamos de que los niños no se alimentan o no se alimentan adecuadamente. Entonces hay aquí un cambio estructural y esto también tiene que ver con el país, que tenemos que ser capaces de hacer políticas públicas más duras para disminuir la compra, el consumo, la disponibilidad de alimentos alto en, con etiqueta, y hacer las mismas políticas eficaces, pero para promover alimentos saludables. En eso el Elige Vivir Sano ha quedado corto. Ha sido bueno en promoción, ha sido bueno en difusión, ha sido bueno en poner el tema en la mesa y ha sido bueno en una cosa que hay que aprovechar más, en la coordinación. Este no es un tema del Ministerio de Salud o no es un tema exclusivo de salud. Este es un tema de varios sectores. Y el Elige Vivir Sano está ubicado en el Ministerio de Desarrollo Social, tiene la capacidad de articular a los distintos ministerios, sectores, ¿verdad?, instituciones, y sobre todo puede convocar a la participación social, a que en conjunto encontremos soluciones. Ahí pueden ser claves de éxito, por lo tanto yo digo, el Elige Vivir Sano no ha estado bien, pero podría andar mucho, mucho mejor si es que fuera fuerte en coordinación para que las políticas públicas funcionen, para que la participación social sea más activa y para que podamos cambiar esta realidad. Perfecto. Y también en términos de los efectos de la pandemia, esto ha tenido me imagino, una implicancia importante, ¿cierto? Cuando los niños están comiendo en su casa y no hay cambios en la alimentación a ese nivel. Sí, hay datos bastante malos desde el punto de vista de las cifras que tenemos. Nosotros hicimos un estudio encuestando a familias en distintas regiones, en Concepción, Biobío, Santiago, y el relato no es muy bueno. Los niveles, la inseguridad alimentaria, la imposibilidad de comprar alimentos adecuados es muy grande en nuestro país, en nuestras poblaciones, en nuestras comunidades. La gente tiene dificultad. Fíjate que tenemos ollas comunes en casi todas partes del país, ¿verdad? Hay una inseguridad alimentaria importante y eso no podemos negarlo en la política pública. Cuando a las poblaciones decimos, coma bien, aliméntese bien, pero cuando uno llega a las casas, uno llega a los territorios, uno llega a las comunidades, y uno se da cuenta que dependen fundamentalmente de lo que le dan en la escuela, por un lado, y dos, en los pocos recursos que pueden comprar en el territorio, la situación es bastante crítica. Y uno tendería a pensar que eso genera inseguridad alimentaria, imposibilidad de alimentarse bien, de comprar buenos productos, pero también desde el punto de vista de la malnutrición, de mantener la obesidad y el sobrepeso, porque tendemos a comprar alimentos que son baratos, que tienen altos sellos de advertencia, o que en su preparación tienen muchas grasas, mucho hidrato de carbono, mucho azúcar, ¿verdad? Y eso es más barato y por lo tanto más accesible y está puesto en el marketing como que son muy ricos, muy sabrosos, muy saludables, ¿verdad? Y eso hace que la población incluso aumente su malnutrición. Incluso tenemos algunas cifras de aumento de la desnutrición, sobre todo en algunos sectores, ¿verdad?, más vulnerables. Pero en definitiva, la pandemia ha generado inseguridad alimentaria, ha generado que las poblaciones estén muy preocupadas de lo que comen, no les alcanzan los alimentos y compran lo que pueden comprar y eso genera fundamentalmente malnutrición. Esto ha empeorado en la pandemia y tenemos que salir adelante y para salir adelante tenemos que tener un fuerte énfasis tanto desde el punto de vista territorial en las municipalidades, de buscar soluciones y hay algunas cosas como muy interesantes, por ejemplo la posibilidad real y concreta que las entregas futuras de alimentos, ¿verdad?, se vinculen a control de salud, es decir, la persona que es diabética, hipertensa o que es adulto mayor, ¿verdad?, que pueda ir al consultorio y que pueda recibir, además de cremas, leches que se le entregan en el consultorio, que son muy buenas, de muy buen valor nutricional, pueden entregarles algún sistema en donde ellos puedan ir a la feria y comprar verduras, legumbres o productos pescados, ¿verdad? Y uno pudiera ir generando estos círculos virtuosos, como ocurrieron en el pasado cuando nosotros entregábamos leche y alimentos, ¿verdad?, vinculados a mejorar la nutrición y a controles de salud. Eso si lo potenciáramos, si le diéramos más fuerza hoy día y generáramos mejores canastas desde el punto de vista de la entrega de alimentos a la población, sobre todo de alta vulnerabilidad, de alto riesgo, y vinculada al control de salud. Entonces, una persona que tiene malnutrición por exceso, nosotros le damos alimentos, pero le damos alimentos que sean de la feria, que sean de los puntos saludables de la comuna y además lo incorporamos a un plan de ejercicio y además lo incorporamos a controles con nutricionistas. Pueden darse esos vínculos que pueden ser muy virtuosos y que están probados que funcionan, ¿verdad? Que son interesantes. Bueno, muchísimas gracias, Tito. Te queremos agradecer por darte el tiempo para estar con nosotros. Un tremendo temazo.
Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias. Encantado y siempre transmitiendo consumir sin sello, ¿verdad? Hay que hacer un desafío en cada una de las familias cuando vayamos al supermercado, al negocio y miremos, ¿verdad? Elijamos aquellos alimentos sin sellos de advertencia. Ahí está una de las claves, no es la única, pero es una de las claves para poder avanzar. Y movámonos un poquito más, hagamos un poco más de ejercicio. Excelente, muchas gracias. Hasta luego. Tal como nos contaba el doctor Tito Pizarro, una gran cantidad de la población debe cambiar sus hábitos alimenticios. Pero esto no es suficiente si no va de la mano con una actividad física saludable. Para conversar de este tema, contamos con una tremenda invitada. Ella es ex subsecretaria de Deportes y terapeuta en actividad física y salud, Nicole Sáez. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Ana María. Y primero que nada queremos comentarte, ¿cierto?, cómo se pueden abordar las cifras de la última encuesta nacional de consumo alimentario, en la cual se indicó que el 95% de la población requiere cambios en su dieta, que es un poco alarmante. Absolutamente. A nosotros justo acá desde la universidad, porque actualmente yo soy la directora ejecutiva de Rectoría acá en la Universidad de Santiago, el día lunes estuve acompañando al rector Solesis en el lanzamiento del libro respecto a lo que fue la política pública de la etiqueta nacional. Y que fue un gran avance porque permitió ingresar, en ese minuto la industria no estaba muy disponible, a colocar los sellos en los alimentos para que finalmente educar a la población respecto del impacto que ciertos productos tienen a partir de concentraciones de altos en sodio, y que finalmente lo que buscaban también es poder contribuir a una producción de los alimentos de forma más saludable. Junto con eso, también esa política pública lo que hizo fue prohibir el que se hiciera publicidad asociada a la alimentación. Porque muchos de los elementos que a veces ocurrían como de enganche, sobre todo a los niños y niñas, el juego, la cajita con sorpresa, y eso obviamente fomenta la alimentación, que generalmente es más perjudicial porque tiene muchas concentraciones en azúcar, muchas concentraciones en sal. Entonces, en función de eso, esa política ha sido reconocida internacionalmente como una iniciativa que contribuye a la educación y que también exigió que la industria mejorara los compuestos con los cuales se producían los alimentos en nuestro país, para finalmente reducir aquellos que están. Todavía uno sabe que estamos al debe. Las mismas cifras que tú señalas nos indican que esto no es lo único. También obviamente acá juega un rol fundamental lo que es la JUNAEF, en la alimentación que se entrega en los establecimientos educacionales. Y lamentablemente la pandemia también nos ha afectado en esa materia, porque los datos también sugieren que la alimentación, que la JUNAEF de hecho incorporó un trabajo con las pymes, mejorando la alimentación en los establecimientos educacionales. Finalmente aquello no se podía entregar producto de todas las medidas de confinamiento asociadas a la pandemia. Y sabemos las cifras ya respecto al mapa nutricional de la JUNAEF, que nos indica cómo ha aumentado el sobrepeso y la obesidad en los niños y niñas y adolescentes en nuestro país, donde hoy día 3 de cada 5 niños de quinto básico presentan malnutrición por exceso, es decir, sobrepeso, obesidad. Entonces, claramente es un tema que hoy día, sobre todo post pandemia, yo creo que es uno de los elementos que nos tenemos que acercar. Oye, Nicole, y sobre esto mismo, ¿cierto? En la encuesta Miradas Globales sobre el ejercicio y los deportes en equipo, que deja a Chile como el 4º país a nivel mundial con menos actividad física, es decir, 3,7 horas, que es el área de tu expertise. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo abordamos esa problemática? Esto se denomina que uno tiene que lograr un balance energético, porque finalmente en la población es, por una parte es relevante lo que consumo y por otra parte lo que yo gasto. Entonces, tan importante como la alimentación, finalmente para controlar la pandemia, porque también ya es conocida por la OMS como una pandemia el sobrepeso y la obesidad, es la promoción del deporte y la actividad física en función de las calorías que gasto.
En este sentido, las cifras que tenemos en nuestro país vienen ya hace bastante tiempo dándonos señales de que esto es un tema público, y por lo tanto, hacer un problema público, es el Estado el que tiene que tomar acciones de forma proactiva para promover de manera sistemática la actividad física y el deporte. Pero esto no solo se puede hacer desde el Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte elabora la encuesta nacional de hábitos de actividad física y tiene una encuesta que es para mayores de 18 años. La última versión fue el año 2018. Y nos habla que sobre el 80% de los chilenos y chilenas es inactivo físicamente. La misma encuesta al año siguiente se aplicó entre 5 y 17 años de edad en esa población. Y nos indica que el 16,5% de los niños, niñas y adolescentes son inactivos físicamente. Entonces, claro, la urgencia con la cual nos tenemos que hacer cargo del problema es a partir de la oferta programática que realiza el Ministerio del Deporte, pero no es factible desarrollarla de manera directa porque ellos hacen programas que están en el tiempo libre. Y cuando tú ves también la propia encuesta, cuáles son las causas por que la gente no practica actividad física, señalan que es por falta de tiempo. Uno finalmente se da cuenta qué es lo que influye en la práctica. En esto también se ve reflejadas las desigualdades de nuestro país, porque resulta que los lugares de acceso a veces son gimnasios o son centros privados en los que aquellas personas que tienen un mejor nivel socioeconómico pueden acceder a aquello. Pero en los sectores más vulnerables, que finalmente toman mucho más tiempo en el trayecto del lugar donde viven al trabajo, no hay tiempo para, o tienen menor tiempo para realizar actividad física, porque además el espacio público que tienen no es espacio público para poder desarrollar, porque es más inseguro, porque no tienen tantas plazas activas. Entonces, por lo tanto, para todos los formuladores de políticas públicas hay que abordar este tema de distintas dimensiones. Por eso es fundamental. En Chile existe la Política Nacional de Actividad Física y Deporte, que está vigente desde el 2016 hasta el 2025. En dicha política se constituye un comité interministerial de actividad física y deporte. El comité está conformado por el Ministerio del Deporte, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Trabajo, entre otros. Y este comité, lamentablemente, en este gobierno no ha sesionado, y la política señala que tienen que sesionar de manera trimestralmente. ¿Por qué es tan importante? Porque finalmente hay que coordinar los programas y planes y acciones que realizan los distintos ministerios enfocados a la población. Es decir, necesitamos que el Ministerio de Vivienda construya más ciclovías para fomentar un transporte activo. Necesitamos que el Ministerio de Educación revise lo que es la oferta curricular que tiene la clase de Educación Física y Salud, porque en Chile la obligatoriedad hasta cuarto básico es de 2 a 3 horas. Cuando pasa sobre quinto básico, eso se disminuye a 2 horas. Y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que los niños y niñas realicen al menos 60 minutos de actividad física diaria. Entonces, cuando vemos encuestas internacionales que nos dicen estamos con 3.7, bueno, ¿cómo va a ser distinto si los establecimientos educacionales de nuestro país solo hacen 2 horas de actividad física a la semana? Y es cuando nosotros tenemos que inculcar los hábitos de vida saludable, tanto en la alimentación como en la práctica de actividad física y deporte. Entonces, comité interministerial clave, porque finalmente esto es un problema público que requiere un enfoque intersectorial. Por lo tanto, para mí es fundamental también, ahora que estamos a puertas de elecciones presidenciales, los programas de los candidatos presidenciales, cómo abordan esta temática. Chile post pandemia, la clave del deporte y la actividad física es porque es un factor de cohesión social. Y al ser un factor de cohesión social, es un factor protector para el tema de drogas. Lo sabemos con claridad respecto al impacto en la salud mental, cómo el deporte y la actividad física contribuye a la salud mental, y también incluso en el ámbito académico, porque está comprobado, hay estudios que demuestran que tienen mejor desarrollo cognitivo, una mayor concentración, los niños y niñas que realizan la actividad física, que lo tienen dentro del hábito, y además de todos los valores que el deporte y la actividad física entrega, el juego limpio, el trabajo en equipo, la resiliencia. Podría seguir, pero esto sin lugar a dudas se tiene que abordar de forma intersectorial. Es la única forma que nos hagamos cargo de las altas tasas de sobrepeso y obesidad infantil, de la mala alimentación y obviamente de la promoción sistemática de la actividad física y el deporte.
Y tengo una pregunta, ¿cierto? ¿Qué piensas del programa Elige Vivir Sano? ¿Consideras que ha tenido acierto y a la vez qué le faltaría? El Elige Vivir Sano yo creo que si bien surge en el primer gobierno del presidente Piñera, trata de ser homologable a un programa en Estados Unidos de la administración del expresidente Barack Obama, específicamente la cartera de la primera dama, que se llamaba Let's Move. Entonces, que lo que trata de hacer es promover saludable. El punto es que no es un programa en sí, no es un programa social que tenga una ejecución directa y que se traduzca en estos elementos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social y con presupuesto de la DIPRES. Lo que hace es ordena y más bien aglutina los programas que ya existen en las carteras sectoriales. Y más bien lo que hace es una plataforma comunicacional respecto de recomendaciones, pero no es que sea una iniciativa específica en la cual uno dice efectivamente son 300 millones que están enfocados en esta población. No es eso, es decir, lo que realiza el Ministerio del Deporte va asociado al Elige Vivir Sano, lo que realiza el Ministerio de Educación a partir de Junaev o a partir de cualquier otro servicio, subsecretaría, va vinculado al Elige Vivir Sano. Entonces, yo creo que bueno, yo tengo cuestionamientos respecto al nombre, porque creo que obviamente no se debiese solo elegir, creo que uno debiese promover de forma activa, pero también porque creo que tiene que robustecerse ese programa. Si bien hoy día está situado en el Ministerio de Desarrollo Social, creo que se necesita ser un paraguas más amplio donde finalmente, al tener objetivos comunes, pueda, por ejemplo, reeditar a la agenda de los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sustentable 2030, es decir, en distintos ámbitos, pero con mayor recursos, con mayor focalización y que permita también tener claridad, iniciativas para la población, pero con foco curso de vida. Es decir, necesitamos iniciativas que vayan vinculadas a los jardines infantiles y salacunas de nuestro país y también los programas que se realizan en atención primaria para los crónicos no transmisibles en función de la prevención en materia de deporte y actividad física. Entonces, creo que se debe robustecer. Hoy día es un paraguas que coordina, entonces no es suficiente en función para hacerse cargo del problema que tenemos. Muchas gracias, Nicole. Ha sido muy importante. Podríamos seguir con esta conversación, pero te queremos agradecer por estar con nosotros en Complejamente y volveremos a conversar en un futuro próximo. Bueno, agradecer la invitación y agradecer a Ana María también el interés de posicionar este tema, de poder conversarlo, porque lo que nos falta también es poder visibilizar cuáles son las acciones que se pueden desarrollar y por qué este tema es tan complejo de abordar, porque tiene distintas variables y requiere de una coordinación del sector público y privado, que a veces es uno de los elementos más difíciles en el ámbito de las políticas públicas. Así que muchas gracias por darle el espacio y abordar esta temática. Gracias a ti, Nicole. Hasta pronto. Bien, hemos conversado de los alimentos saludables, las consecuencias que trae consigo una mala alimentación, también la importancia de la actividad física y el rol del Estado. En el siguiente bloque ahondaremos en los trastornos de la alimentación en el ámbito de la psicología. Ya volvemos. Estamos de regreso en nuestra sección Tu Pregunta USACH Responde, donde expertos y expertas de nuestra universidad contestarán tus inquietudes. Veamos la siguiente pregunta que responderemos más adelante en el programa. De acuerdo a la última versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, los trastornos de la conducta alimentaria han aumentado en un 30% durante la pandemia. Para conocer más sobre este tema y responder algunas dudas que podemos tener, los invito a ver el siguiente video.
autoexigencia, presión cultural y estándares estéticos cada vez más arraigados en los medios y las redes sociales. Varios son los factores apuntados por los expertos y expertas ante el aumento de los denominados trastornos de conducta de la alimentación. Si bien la anorexia y bulimia suelen ser citados como los más comunes de estas enfermedades, también existen una serie de fenómenos de advertencia que dan cuenta de trastornos menos conocidos como la permarexia y la druncorexia. ¿Qué factores psicológicos influyen en su desarrollo? ¿En qué momento debemos pedir ayuda? Esto y mucho más en Complejamente. La Organización Mundial de la Salud ha ubicado los trastornos de la conducta alimentaria dentro de las enfermedades mentales de prioridad para niños y adolescentes, dado el riesgo para la salud que estos implican. Para conversar de este tema, tenemos con nosotros la psiquiatra Francisca Tupó, psiquiatra infarto juvenil de la Unidad de Trastornos del Comer de la Red Salud UC Cristos. Bienvenida. Gracias, Ana María. Gracias por la invitación. Y queríamos partir, ¿cierto?, conociendo qué son los trastornos de la conducta alimentaria. Ya, bueno, mira, los trastornos de la conducta alimentaria son un conjunto de enfermedades psiquiátricas graves, ya que se caracterizan por una alteración persistente, permanente, en la ingesta de los alimentos, ya sea por la cantidad ingerida, una poca cantidad o exceso de cantidad, o por la calidad de los alimentos elegidos, cuando la ingesta se vuelve, por ejemplo, muy selectiva y la evitación de ciertos alimentos. Perfecto. Sí, dime. Y existen, por lo que conocemos, ¿cierto? Existen diversas tipologías de estos trastornos. Uh-huh. ¿Cuáles son las más prevalentes en nuestro país? Mira, a ver, primero, como a la base de todos estos trastornos, tenemos en común una insatisfacción importante, una distorsión de la imagen corporal, ¿ya? Tenemos clasificaciones para distintos tipos de trastornos, pero es importante tener presente que ahí nunca... A ver, cuando nosotros queremos agrupar por sintomatología distintos tipos de trastornos, lo hacemos con el objetivo de poder tener un consenso acerca de lo que estamos hablando y poder orientarnos terapéuticamente. Entonces, una misma persona puede transitar entre un trastorno y otro, ¿ya? Dentro de los trastornos que tenemos, según el DSM-5, ya que es la clasificación de la Sociedad Americana de Psiquiatría, según la última versión, los más frecuentes y más caracterizados son la anorexia nerviosa, la bulimia, el trastorno por atracón, la pica y los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, que en el fondo dentro de esta clasificación caen todos aquellos cuadros que no por ello son menos importantes, pero no cumplen con todos los criterios, son como cuadros incompletos, con todos los criterios para poder definir, por ejemplo, qué es una anorexia. Perfecto. Y en términos de prevalencia, ¿cierto? En nuestro país, sobre todo en época de pandemia, ¿han aumentado este tipo de condiciones? Sí. Los trastornos de la conducta alimentaria han aumentado harto durante la pandemia y también han aumentado las descompensaciones de cuadros preexistentes. Alrededor de... hay estudios que incluso muestran un aumento de un 40% de los cuadros nuevos. Perfecto. ¿Y cuál es el más prevalente? Porque yo, no sé, en términos generales uno ha escuchado hablar de repente de la anorexia, la bulimia, pero ¿cuál es en nuestro país más prevalente y en qué grupo etario? Ya, mira, estos trastornos tienden a presentarse principalmente durante el periodo de la pubertad y adolescencia en mujeres, ¿ya? Pero también pueden aparecer en periodos más tempranos y también pueden aparecer en la adultez tardía, incluso en los periodos perimenopáusicos también. Dentro de lo más frecuente que uno puede ver son todos aquellos que caen dentro de los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, es decir, que no cumplen con todos los criterios
de bulimia o de anorexia. Ahora, entre la anorexia y la bulimia es más frecuente que la anorexia. La anorexia, a ver, las prevalencias dependen también de los estudios y de las poblaciones estudiadas. Y más o menos la anorexia nerviosa, la prevalencia puede fluctuar entre un 0,5% y un 1%, y la bulimia un poco más, entre un 1 y un 3-4%. ¿Ya? En cambio, los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, hay estudios que muestran que incluso son un total de aproximadamente un 60% de los trastornos de la conducta alimentaria. Así que son más. ¿Y cuáles serían los síntomas a los cuales uno tiene que ponerle atención de repente o poder reconocer? Sospechar. Como sospecha, sí. Sí. Mira, hay que tener presente y cuidado cuando se presentan conductas alteradas frente a la comida que no existían previamente. Por ejemplo, para los padres empiezan a ver que sus hijos de un momento a otro empiezan a restringir la comida, empiezan a comer menos, cambian su conducta frente a la comida, se ponen selectivos, empiezan a elegir ciertas comidas y dejan de comer otras cosas que habitualmente comían. Otras conductas como por ejemplo ir siempre al baño después de comer, podría hacernos sospechar de vómitos posteriores a las comidas. Y también estos cuadros se asocian a otra sintomatología que no está relacionada directamente con la alimentación, pero que también hay que estar alerta, que son, por ejemplo, el aislamiento social, que se empiezan a aislar, pasan más tiempo en su pieza, evitan comer en familia, por ejemplo, la irritabilidad, baja de ánimo, ansiedad, ¿ya? Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes y generan un elevado grado de sospecha. Perfecto. Y en términos del tratamiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que se recomienda o cuáles son los tratamientos más frecuentes para este tipo de condiciones? Mira, como estas son condiciones complejas que producen gran deterioro, no solo a nivel de salud mental, sino que también en la salud física, y que pueden producir condiciones muy graves, deteriorar mucho a una persona físicamente, incluso pueden llevarla a la muerte. Requieren un enfrentamiento multidisciplinario, ¿ya? Es muy importante que el tratamiento sea con un equipo porque hay que abordar el tema nutricional, volver a la persona a tener un estado nutricional saludable, y además se deben abordar los aspectos psicológicos que subyacen en el fondo a la enfermedad. Y también es muy importante incluir a la familia en estos tratamientos. La familia cumple un rol importantísimo. Perfecto. Y como terapia específica a nivel psicológico, ¿qué se trabaja? ¿Qué aproximación? Mira, hay varias líneas psicológicas. Una, bueno, principalmente la terapia familiar, ¿ya? Eso es como lo que ha mostrado más efectividad. También la terapia cognitivo-conductual. Y también hay otras terapias ya de tercera generación que se están empezando a utilizar. Pero te diría que lo más utilizado es la terapia cognitivo-conductual y la terapia familiar. Y en términos de salud mental general, como política pública, ¿están abordadas estas temáticas o estas condiciones? ¿O tú crees, cuál sería la recomendación que tú nos podrías dar, Francisca? Yo creo, mira, la verdad es que estos trastornos que producen, que son muy graves, ¿ya? Y son difíciles de abordar y además requieren tratamientos largos, ¿ya? Como políticas públicas, la verdad es que existen pocos equipos, porque se requiere trabajo en equipos especializados para enfrentar estas patologías con estos pacientes. Así es que se requiere, en el fondo, una mayor capacitación. Son tratamientos caros, además. Entonces, y también existe que aumentar el presupuesto de salud mental sería algo súper importante. O sea, no solo para los trastornos de conducta alimentaria, pero ahí falta mucho por hacer. Muchísimo. Y también hay unos
hemos escuchado, hemos leído por ahí que hay algunos trastornos nuevos, no sé si serán trastornos como por ejemplo contar las calorías, que tenía ciertas características, sí. Hacer gimnasia, vigorexia, creo que... Sí, lo que pasa es que, mira, hay varias condiciones que en el fondo caerían dentro de estos trastornos de la conducta alimentaria no especificados, que te digo yo, y que no se encuentran dentro del manual de clasificación de DSM-5, pero que no por ello no son importantes y no generan gran deterioro físico también y a nivel de salud mental. Entre estas condiciones tenemos, por ejemplo, la permarexia. La permarexia es una obsesión por contar calorías y mirar las etiquetas de todos los alimentos que van a ser consumidos, ¿ya? Entonces, y esto es principalmente movilizado por un miedo a no subir de peso. Entonces se seleccionan todos aquellos alimentos bajos en calorías y se elimina todo el resto. Esto se hace de manera procesada y la persona comienza a centrar su vida y todo su tiempo en el conteo de calorías, deteriorando también sus relaciones sociales, interfiriéndola mucho en el día a día. Después también tenemos algunos otros, como por ejemplo son la dancorexia, ¿ya? Que es una patología que también es muy compleja porque lo que hace la persona es cambiar o compensar las calorías ingeridas a través de la ingesta de alcohol, ¿ya? Restringiendo los alimentos. Wow. Entonces, el abordaje de esto también es bien complejo porque debe incluir no solo todo lo asociado al trastorno de la conducta alimentaria, sino que también el abordaje de la adicción a una sustancia como lo es el alcohol. Claro. ¿Ya? También otra condición que ha sido descrita es la potomanía, que es la ingesta de grandes cantidades de agua con el objetivo de inducir saciedad. ¿Ya? Que nuevamente eso está dirigido a reducir la ingesta de calorías y está dirigido también a no aumentar de peso. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que se producen estados de sobrehidratación, ¿ya? Y eso también genera muchos problemas a nivel hidroelectrolítico, daño renal y una serie de trastornos y desórdenes que pueden ser muy graves. Perfecto, Francisca. ¿Y qué recomendaciones nos harías en términos generales para poder como hacer frente a estos problemas alimentarios en general? Ya, mira, primero, yo creo que lo primero es tomarle el peso que tiene esto, ¿ya? Cuando estas personas normalmente tienden a ocultar sus síntomas y también son muy reticentes a obtener ayuda, no buscan ayuda, ¿ya? No logran dimensionar la gravedad de lo que están sufriendo. Entonces, un consejo es que cuando uno ve o tiene la sospecha de que existe un desorden de este nivel, hay que llevar a la persona a consultar, a hablar con ella. Es muy importante la red de apoyo y un poco forzarla a buscar ayuda e iniciar un tratamiento. ¿Ya? El curso y el pronóstico de estos trastornos cambian mucho si nosotros iniciamos un tratamiento de manera precoz, ¿ya? De lo contrario, son trastornos que tienden a cronificarse, generando un tremendo deterioro funcional y mucho sufrimiento en la persona que lo sufre, que lo padece. Con aislamiento social, deterioro físico, deterioro en la salud mental, depresión, ansiedad, etc. Y cuando no se abordan a tiempo dentro de los primeros años, después el tratamiento es muy difícil. Perfecto. Y ahí ya lo habíamos conversado, una brecha de género importante, ¿cierto? Donde estos se están dando mucho más en mujeres. ¿Por qué sería esto? ¿Solamente por el tema de la autoimagen? A ver, en el tema de la autoimagen, ¿ya? La imagen corporal, ¿ya? Es algo que
va mucho más allá, que no es un tema solo de forma o de volumen, sino que tiene que ver es una construcción, es el significado que uno le da a aquello que uno ve en el espejo. Y tiene que ver también con el modo en que nosotros nos paramos y nos sentimos en el mundo, ¿ya? Y esta imagen corporal se construye evolutivamente a lo largo del tiempo. Desde la niñez, tiene que ver con las relaciones tempranas, con las experiencias y con factores socioculturales también, ¿ya? Y en ese sentido, claro, como factor sociocultural, las mujeres somos mucho más permeables al ideal de belleza, ¿ya? Entonces, eso también constituye un mayor riesgo para que las mujeres tengan un grado mayor de insatisfacción corporal. Además, los cambios que se producen durante la pubertad son mucho más marcados en la mujer, en el sentido de que el aumento de peso es mayor y la insatisfacción corporal, de la imagen corporal que tienen las mujeres durante este periodo también es un factor de vulnerabilidad que puede gatillar el inicio de estos trastornos. Y además de los factores socioculturales, también hay temas hormonales, ¿ya? Que se han visto asociados también como factor de vulnerabilidad mayor en las mujeres. Durante la pubertad, que se produce aumento de estrógeno, se generan desequilibrios también a nivel de neurotransmisores como la serotonina y otros neurotransmisores que también pueden gatillar estos trastornos o constituir un factor de vulnerabilidad para que esto se desarrolle. Perfecto. Y en el caso de los hombres, cuando los afectan este tipo de afecciones, también me imagino están un poco subdimensionados o subreportados. Sí, exacto. Y los hombres tienden mucho a esconder incluso más esta sintomatología. La detección en los hombres es menor. Si bien la proporción de mujeres afectadas por estos trastornos es mayor que en los hombres también se producen. Y también afectan mucho su calidad de vida y deterioran mucho su salud. Perfecto. La vigorexia es una condición más frecuente en los hombres. Los hombres, como ideal de belleza, a diferencia de las mujeres, tienen un ideal de un cuerpo musculoso, atlético, entonces pueden caer en esta obsesión también de realizar ejercicio físico de manera obsesiva. Y además muchas veces tienden a tomar o ingerir suplementos anabólicos, etcétera, que también pueden ser muy peligrosos para la salud. Perfecto. Muchas gracias, Francisca. Te queremos agradecer por estar con nosotros. Ha sido muy interesante y nos veremos en una próxima oportunidad. De nada, Ana María. Que estén bien. Chao, hasta luego. Chao. Interesante lo que conversamos con la especialista acerca de los trastornos alimenticios. Bueno, ya habíamos adelantado en tu pregunta, USACH responde, la siguiente interrogante. ¿Qué es la ansiedad? Veamos lo que nos cuenta el doctor Rafael Sepúlveda. La ansiedad es una experiencia humana ampliamente extendida más allá de los países, más allá de las edades, y probablemente esto tenga que ver con que es una experiencia humana que está atávicamente vinculada a nuestra especie. Originalmente se plantea que la ansiedad servía para sobrevivir, para cazar, para arrancar, para pelear, y que nuestros antepasados en la época prehistórica, a través de esta reacción frente al peligro, a la amenaza, podían entonces sobreponerse a amenazas directas sobre su vida. Por lo tanto, a partir de ese punto, la ansiedad está inscrita en nosotros y ahora, con la vida moderna, con toda la complejidad del mundo transformado por el propio ser humano, en términos materiales, en términos culturales, en términos de relaciones, la ansiedad suele sobrepasarnos y es el motivo más común de consulta en salud mental y de malestar para las personas. Llegamos al final de nuestro programa. Antes de despedirnos, queremos recomendar el microprograma Cocinando Aprendo, una serie de cápsulas audiovisuales con recetas saludables para los niños y niñas. Lo puedes encontrar
en el canal YouTube Elige Vivir Sano. Esperamos que este programa sea de ayuda para todos y para todas. Nos vemos en un próximo capítulo de Complejamente. Hasta pronto.